Bueno, buenos días, estudiantes de arquitectura. En esta clase vamos a profundizar en el módulo 1. Recuerda que las preguntas principales eran ¿qué es la teoría? ¿Qué es la crítica? ¿Para qué sirve la teoría y para qué sirve la crítica? Hoy vamos a dar un paso más, o pretendo, dentro de las posibilidades de este medio, que ya les digo que no supera un conjunto de enunciaciones breves, un tejido de conceptos que intento presentar a ustedes en un esfuerzo bastante titánico de síntesis, que espero profundizar en el modo presencial. Lo que hoy vamos a profundizar es, haciendo eje en la crítica, es la relación entre crítica y disciplina, entre crítica y profesión, y finalmente entre crítica y proyecto. Es decir, la pregunta es, ¿para qué sirve la crítica? ¿Para qué sirve la crítica? Si la crítica sirve para el proyecto o no sirve para nada. O es un verso, un discurso que está separado de la práctica. Bueno, vamos a tratar de explicar y argumentar de que eso no es así. Y vamos a tratar de intentar pensar y entender y comprender cómo se vincula o qué tipo de articulaciones o en qué medida la idea del proyecto se redefine, se amplía cuando tenemos una conciencia y se afirma en nosotros una conciencia crítica. Entonces, vamos a lanzarnos, en primer lugar, a recordar el horizonte de sentido de la crítica, recordando lo que planteamos el otro día. El horizonte básico implica, de alguna manera, desarmar, deconstruir eso que se presenta a ustedes como relatos, como narraciones. Como decía en la Matrix, se le decía a Neo, eso que se te presenta como verdad, ese mundo que se te presenta para dejarte colgado de una verdad, ese mundo que se te presenta para dejarte colgado de una verdad. Es decir, si no existe la crítica, si matamos la crítica, las probabilidades máximas es que te quedes colgado de una narración, de un relato que se presenta a vos como verdad. Entonces, esto explica, y más en esta época que estamos transitando, en esta época de crisis, estar más atentos a este concepto, a esta noción, no como noción abstracta, no como una noción solamente teórica, sino como una noción que se tiene que meter en el hígado, en los riñones de ustedes, como conciencia despierta, como conciencia atenta. Entonces, lo primero que vamos a enunciar un poco es la relación entre crítica y disciplina. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos ese vínculo? Si no tenemos ese vínculo entre crítica y disciplina. ¿Qué pasa con la disciplina? ¿O qué pasa con lo que entendemos como disciplina? Como decíamos el otro día, transformamos a la disciplina en una técnica. Porque lo que buscamos en la disciplina es un modus operandus, un modo de ciertos ejemplos o de ciertas prácticas que ustedes pueden ver en ciertos arquitectos que copian, replican, pero que no entienden, no tienen ni idea, digamos, de dónde viene esa práctica, de qué linaje de otras prácticas vienen. Entonces, esta
La crítica lo que nos permite es esta idea situacional, es esta idea de situar. Esta idea de situar una práctica en un linaje, le llamamos linaje en una línea genealógica, si quieren, en una determinada línea genealógica. Entonces, esto es lo primero. Si no existe la crítica, desaparece la disciplina como un campo de saber. Desaparece la disciplina como conciencia de un cuerpo histórico, de saberes, de teorías, que está disponible. Solamente ustedes necesitan que se los muestre. O sea, ¿en qué medida? Y yo pregunto, ¿en qué medida se amplía su conciencia disciplinar cuando empiezan a conocer otras cosas? Cuando empiezan a conocer otras prácticas, cuando empiezan a conocer otros arquitectos ocultos, otros arquitectos que no se han dado a conocer. Y no me voy a meter ahora en las razones. En el linaje podemos ver en la línea del relato del movimiento moderno. ¿Qué pasa con aquella línea que ha trabajado más la repetición, más que la novedad, la originalidad o la idea del gran arquitecto hacedor? ¿Qué pasa con esa línea que ha trabajado más la repetición? O las palabras de Aliata, de Fernando Aliata, que hizo un artículo sobre arqueología de la arquitectura de sistemas, la segunda posguerra. Bueno, ¿qué pasa? Candilis, Alison Simpson, o si ustedes quieren, el mismo Le Corbusier, el Hospital de Venecia, que es un proyecto que no se alcanzó a construir, pero tiene más que ver con la idea de repetición, de trama, de arquitectura de sistema. Sí, es otro campo, otro linaje. Eso es teoría. Eso forma parte del cuerpo histórico de saberes. Y bueno, para ir a otros, las escuelas de arte de Cuba. ¿Qué tienen para enseñarnos las escuelas de arte de Cuba? Los tipos construyeron nada más. Tenían ladrillo, nada más. Tenían tierra y ladrillo. Y ahí tenemos el linaje de Alvaralto, la técnica y la tecnología de Gaudí, la exploración en la bóveda, la experimentación técnica y tecnológica. Es decir, esto es lo que implica la conciencia disciplinar. La conciencia disciplinar significa ampliar nuestra cabeza y de pronto tener una conciencia de la disciplina, es tener una conciencia de la historia de las prácticas. Entonces, eso es un ejercicio de la crítica. Aquí está la relación entre crítica y disciplina, porque con estos saberes empezamos a situar, aprendemos a situar. ¿Y qué pasa con Ticino en la arquitectura moderna? Este alemán que trabajaba, hacía techos inclinados, hacía arquitectura de repetición y hacía techos inclinados. Waldo Van Eyck o Christopher Alexander u otros. Es muy rico el campo de la disciplina. Eso tenemos que entender. Eso es romper un relato, o ya sea el relato o la gran narración del movimiento moderno, que por eso le dimos a leer ese texto, o los grandes paradigmas, o los grandes referentes que devoramos. Qué sé yo, ponemos los ejemplos de los premios Pritzker, que ya hemos enunciado en clases anteriores. Entonces, si no existe la crítica, devoramos. Entonces, aquí tenemos un poco un primer campo de relación de para qué sirve la crítica en relación a pensar una disciplina,
a pensar en una disciplina, pero en primer lugar tener conciencia disciplinar. Tener conciencia disciplinar, eso ya es un paso gigantesco. Bueno, para que no se haga largo, vamos a dejar aquí como un primer pequeño apartado sobre la relación entre crítica y disciplina. En otro, que va a seguir ahora, vamos a ver un poco la relación entre crítica y profesión.